Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver los últimos dos módulos de este curso que es Mercado de Capitales e Instrumentos de Inversión. Así que vamos a empezar repasando lo que vimos en la clase anterior. El mercado de capitales es el ámbito donde se negocian valores negociables que en el mercado primario son emitidos por alguna entidad que necesita financiamiento y son comprados por inversores que buscan rentabilidades positivas fruto de esa compra. Y luego de realizada la compra, pueden ser revendidos a otros inversores en el mercado secundario. Este ámbito es una gran fuente de financiamiento para las entidades emisoras de valores negociables, que pueden ser grandes empresas como pymes o el sector público. Recordemos también que por la oferta y demanda, el precio de estos valores negociables pueden fluctuar positiva o negativamente, según el contexto y las expectativas. Y es de acá, en base a ese análisis, con el que vamos a decir en qué valores vamos a invertir nuestros ahorros según nuestro perfil de inversor. Y acá introducimos un término más que importante y es el de perfil de inversor. ¿Se acuerdan las preguntas que respondieron al inscribirse a este curso? Bueno, en base a esas características se forma lo que se conoce como perfil de inversor, que tiene tres categorías: conservador, moderado y arriesgado. Es importante entender que ningún perfil es mejor que el otro. Estos sirven para poder entender qué tipo de inversiones son las que se adaptan a uno según nuestras propias características, siguiendo estos cuatro factores: rendimiento, riesgo, liquidez y horizonte temporal. El rendimiento es la ganancia que obtenemos a cambio de realizar una inversión, que puede ser más alta o más baja. El riesgo hace referencia a la incertidumbre. En la economía nada es seguro al 100%, con lo cual nada, tenemos que trabajar siempre con riesgos asumibles por si la inversión no sale como esperábamos. Esta variable es muy subjetiva, va a tener una fuerte relación con nuestros propios objetivos financieros. La liquidez es la capacidad de convertir una determinada inversión en dinero, cash, billete. O sea, con qué rapidez podemos convertir en plata nuestra inversión y a qué coste en caso de que se necesite recuperarla. Por ejemplo, no es lo mismo vender una propiedad que vender un bono o una acción. Y el último factor fundamental es el tiempo que estemos dispuestos a mantener nuestra inversión, es decir, ese horizonte temporal. Y bueno, con todas estas características uno tiene que hacer un balance claramente. Por ejemplo, no existe en el mundo una inversión de alta rentabilidad, 100% segura y que te haga ganar plata rápido. Eso no existe. Y si existe, lo más probable es que sea una estafa, y si no lo es, avíseme que pongo todos mis ahorros ahí. A ver, generalmente las inversiones de mayor rentabilidad están asociadas a un mayor riesgo y las inversiones de menor riesgo están asociadas a menos rentabilidades. Y las inversiones que prometen buenas rentabilidades y que a largo plazo son seguras, justamente necesitamos acompañar ese largo plazo y tener esa inversión ahí durante más de 1 o 2 años aproximadamente. Para que se den una idea, los inversores institucionales de las grandes financieras del mundo consideran corto plazo un plazo menor a 1 o 2 años y empiezan a considerar largo plazo un plazo mayor a 3 años. Y esas personas estoy seguro que algo saben. Y a todo esto también hay una cuestión a sumar y es el balance que quieras hacer entre la rentabilidad que quieras obtener y el tiempo que estés dispuesto a dar para educarte y analizar el mercado. Porque una cuestión es clara. Yo, por ejemplo, nunca recomendaría como asesor invertir en Bitcoin, siendo que el 50% de mis inversiones están en criptomonedas. Si ustedes no saben qué es una blockchain, qué es una criptomoneda o un token, qué es el análisis técnico, no saben qué son los ciclos económicos y el halving, porque si ustedes invierten en Bitcoin sin saber todo eso, a la primera de cambio que el mercado tenga una caída fuerte, van a vender todo a pérdida y no van a querer saber nunca más nada sobre invertir en cualquier tipo de instrumento. Y eso no les conviene ni a ustedes ni a mí. Entonces, sobre esta situación hay dos cosas por hacer. Por un lado,
como asesor financiero, advertirles sobre esto e informarles. Y ustedes, como inversores, ser sinceros con ustedes mismos y saber cuánto van a querer involucrarse en aprender. Si hubieran comprado Bitcoin hace 5 años, hoy tendrían una rentabilidad de 1000% en dólares. Pero la pregunta es, ¿hubieran aguantado una caída del precio del 75% que duró 1 año y medio? Bueno, a pensar. Bien, en esta sección me parecía interesante agregar recomendaciones y tips interesantes que los pueden aplicar cualquier tipo de persona con conocimientos mínimos sobre inversión. Y el primer tip es sobre aprovechar tu área de conocimiento. ¿Sabes mucho de algo? ¿Te especializas en algún área o rubro? ¿Estás al tanto de algún tipo de mercado o empresa actualmente y formas parte de ese nicho? En ese caso, vas a estar siempre a la vanguardia y vas a manejar información de primera mano, lo cual puedes usar para tomar una decisión de inversión. Estas áreas pueden ser, por ejemplo, videojuegos, tecnología, como celulares, IA, computación, programación. Puede ser automóviles, sector bancario, recursos naturales, entretenimiento como cine y series, incluso geopolítica. Todas estas áreas tienen empresas que las impulsan, las cuales cotizan en bolsa y ustedes pueden invertir. Así que si están siempre al tanto sobre alguna de estas áreas u otras, pueden usar esa información para invertir. El segundo tip es poder identificar un objetivo de venta. Respondernos la pregunta, ¿cuándo vendo? Esta decisión podemos tomarla en base a un objetivo de rentabilidad deseada o fecha estimada en donde se necesita esa plata. Va a ser muy importante saber tomar ganancias y no ser avaricioso. Hay una frase que me parece excelente que es comprar en el rumor y vender en la noticia. Y esto quiere decir que uno debe realizar una compra cuando una oportunidad no es popular, cuando aún es un rumor o algo que se estima, cuando pocos se animan a invertir. Y después realizar la venta cuando todos están hablando de eso. Y el tercer y último tip es la importancia de que no se involucren en la inversión de su propio dinero. Este tema ya lo hablamos recién con el tema de los perfiles de inversión y tienen que tenerlo presente porque si no se involucran en la inversión, ante situaciones de volatilidad se van a dejar llevar por las emociones y no por una buena estrategia de inversión armada. Y menos van a entender por qué se eligieron esos activos para invertir. Así que eso es una cuestión más que importante. Bien, ahora vamos a ver las opciones de inversión que existen en el mercado. Los instrumentos son los activos en los que podemos invertir. Por ejemplo, las acciones, los bonos, ETFs. Y dentro de las acciones, por ejemplo, tenemos Galicia, YPF, Mercado Libre, que son los activos específicamente. Así que tenemos instrumentos y activos específicos. Pero antes de pasar a esto, muchas veces me llega la pregunta si conviene invertir en plazo fijo. A ver, ¿por qué el argentino elige el plazo fijo? Yo pondría por dos cuestiones que es comodidad y desinformación. Primero, el tema de la comodidad. Es muy fácil crear un plazo fijo en el banco y es el instrumento que más te muestra en el banco porque es la forma más fácil de ganar plata para ellos. Y por parte de la desinformación, el argentino promedio no conoce otras opciones para hacer rendir su plata, ya que el mercado argentino no tiene el alcance que tiene el estadounidense o el europeo, pero sí es un mercado que está en constante crecimiento. Pero ahora, ¿por qué no conviene? Bueno, en solo 2 de los últimos 6 años, el plazo fijo superó la inflación, dando una rentabilidad mínima menor al 10% en pesos. La segunda cuestión de por qué no conviene es que deja tu plata sin movilidad durante un mes entero. Y si lo retiras antes de cumplir ese plazo, perdés toda la rentabilidad generada. Además, las tasas están disminuyendo mes a mes. Y si se proyecta detener la inflación y la devaluación, en no mucho tiempo el plazo fijo va a estar por debajo del 10% anual. De hecho, en esta semana se bajó la tasa de referencia al 40%. ¿Qué otras alternativas hay? Y tenemos un abanico súper amplio con todos los instrumentos del mercado financiero. Y acá quiero agregar una nota mínima, pero muy importante. ¿Recuerdan lo que pasó en el 2001? Yo no era un bebé, pero sí sabemos todos que muchas personas perdieron los ahorros de sus vidas de un día para el otro. Y no me quiero
en el aspecto político o los detalles, pero sí ir a un hecho relevante, y es que todos los activos cotizantes en bolsa, en el sistema financiero, no sufrieron este golpe en lo más mínimo. Y esto es porque estos activos tienen su resguardo en caja de valores, que es una entidad del Estado que asegura a todos los inversores que sus activos están seguros y son suyos al 100%, sin tasa de encaje, sin préstamos de por medio, sin nada, 100% tuyos. Así que si vos tenés un bono corporativo, una acción, un CEDAR, instrumento que ya vamos a ver, estos están 100% seguros y nadie te los puede sacar. Bien, nota hecha, continuamos. Para hablar de los distintos tipos de productos de inversión a los que podemos acceder por medio de la bolsa, es muy útil poder armarnos un mapa mental que tenga en cuenta dos variables muy importantes: el tipo de renta, es decir, cómo vamos a obtener rentabilidad, y el riesgo. Para clasificar las inversiones vamos a dividirlas principalmente en dos grupos: renta fija y renta variable. La renta fija son aquellos activos que tienen rentabilidades predeterminadas o predefinidas, que el inversor puede conocer antes del momento de la compra. En estos instrumentos la rentabilidad suele ser ya conocida y el riesgo comúnmente más bajo, aunque los bonos tienen su calificación de riesgo donde las mejores calificadas tienen riesgos muy bajos o casi nulos, pero con rentabilidades mucho menores, como por ejemplo los bonos estadounidenses. Y los peores calificados tienen riesgo de impago mucho más altos, y eso lo compensan con rentabilidades más altas, como ha sido Argentina históricamente. Y después la renta variable son aquellos activos cuyas rentabilidades no están predeterminadas. Es decir, la rentabilidad del activo es desconocida por el inversor al momento de la compra. Y dentro de estos tipos de renta vamos a encontrar distintos tipos de niveles de riesgo por asumir, aunque en su gran mayoría son de riesgo medio para arriba, obviamente. Y a la vez también vamos a encontrar rentabilidades mucho más atractivas y más volátiles. Por ejemplo, si compraban Tesla en abril de 2020 y lo vendían luego de 5 meses, hubieran tenido una ganancia del 400% en dólares. Aunque obvio, estas oportunidades son únicas y hay que tener muy buen ojo para detectarlas y mucho estómago para aguantar las subidas y bajadas del mercado. Retomando tema de renta fija y yendo más al detalle, la renta fija es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y un periodo de tiempo previamente establecidos. Es decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. O dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar desde el momento de la compra. Comenzando por las cuentas remuneradas, estas son cuentas donde depositas tu plata y te dan una rentabilidad económica sin asumir ningún tipo de riesgo, y donde dispones de tus ahorros siempre que lo necesites. El funcionamiento de este producto es sencillo. Solo tenés que depositar tu plata en la cuenta o fondo y vas a empezar a obtener intereses desde el primer día. Cuanto mayor sea el saldo que mantengas en la cuenta o fondo, mayor va a ser la rentabilidad que obtengas por tu plata de forma nominal, ya que el tipo de interés se aplica sobre el saldo total que tengas en la cuenta. Este tiene dos grandes ventajas: máxima liquidez y máxima protección. En lo que es máxima liquidez es que, a diferencia de los depósitos a plazos fijos, los cuales sí tienen una duración determinada, las cuentas de ahorro permiten disponer del dinero en cualquier momento que uno necesite. Es cuestión de solicitar el reembolso y lo vas a tener disponible para hacer con él lo que quieras. Y por parte de la máxima protección, hay que recordar que las cuentas remuneradas no están a merced de la evolución de ningún tipo de mercado. Por lo tanto, el capital como los intereses están garantizados en todo momento. Nos encontramos, por tanto, ante un producto financiero dirigido a personas que quieren ahorrar sin complicaciones y que no están dispuestas a asumir ningún tipo de riesgo, por pequeño que éste sea. En tiempos de inestabilidad económica e incertidumbre, las cuentas remuneradas aportan la seguridad que muchos ahorristas están demandando. Ahora, pasando a lo que es deuda pública y privada,
Estas deudas pueden tener el formato de bonos, letras u obligaciones negociables, los cuales buscan financiar al emisor de esta deuda a través de los inversores del mercado, los cuales compran estos títulos esperando una rentabilidad a un monto de interés y fecha preestablecida. Existen dos tipos de renta fija: la renta fija que proviene de deuda pública y la que proviene de deuda privada. La deuda pública es emitida por entes públicos, claramente, país, Estado, bajo el formato de bonos o letras. Y la deuda privada es emitida por entidades privadas bajo el formato de obligaciones negociables. Ahora, que los títulos tengan condiciones pactadas y preestablecidas por el emisor no quiere decir que sea una inversión sin riesgo al 100%, ya que puede ser que el emisor no pueda cumplir con lo acordado y entre en default la deuda. Aún así, la renta fija es generalmente una inversión con menor riesgo que la renta variable, obviamente. Por eso la rentabilidad esperada de la renta fija es menor. Y hay que tener siempre en cuenta la calificación de riesgo del emisor. Recordemos que los instrumentos de renta variable se caracterizan por tener un flujo de fondos o rentabilidades inciertas. Es decir, vamos a invertir en instrumentos que no sabemos con exactitud qué rentabilidad van a darnos. Dentro de esta categoría, en el mercado de capitales, tenemos acciones, ETFs y CDRs. Las acciones son títulos que le permiten a una persona ser propietario del capital social de una empresa. Por lo tanto, al comprar una acción, estamos comprando una parte de una empresa, volviéndonos accionistas de la misma. Y vamos a obtener rentabilidades en base a la fluctuación del precio de esta acción, la cual depende de la evaluación y desempeño de la empresa. Diariamente el precio de la acción va a ir fluctuando debido a la oferta y demanda, teniendo en cuenta toda la información disponible en el mercado y de las expectativas que tengan los inversores sobre la evolución futura de los resultados de la empresa. Las acciones son consideradas un instrumento riesgoso, dado que no tenemos ninguna seguridad sobre cuál puede ser el retorno de nuestra inversión. El resultado de nuestra inversión está afectado por una amplia gama de factores, siendo la situación y las expectativas sobre la empresa la principal. Pero muchas veces las variables macroeconómicas o inclusive la psicología detrás de los comportamientos erráticos del mercado afectan al precio. La gran mayoría de las empresas más grandes que conocemos cotizan en el mercado de valores, permitiéndonos acceder a la compra y venta de sus acciones. Existen acciones de todos los rubros, desde bancos hasta petroleras, que nos van a permitir acceder a una amplia oferta de acciones en el mercado de capitales. Podemos comprar acciones de Apple, Coca-Cola, Microsoft, Disney o YPF, Banco Galicia, Pampa Energía, entre muchísimas otras. De la mano de su riesgo, también existe la posibilidad de generar altas rentabilidades, como les ejemplifiqué antes Tesla, que desde abril de 2020 a septiembre de 2020 rindió 400% en dólares, siendo esto un caso obviamente excepcional, difícil de encontrar. Pero es importante entender que esta clase de activos juega un rol diferente de esto dentro de nuestras finanzas personales, en comparación con una cuenta remunerada o un fondo de emergencia. Al invertir en acciones tenemos que hacerlo con dinero que no vamos a necesitar en el corto plazo, incluso yo diría en el mediano, dado que los precios de las acciones pueden ser muy fluctuantes. Y de necesitar ese dinero, podemos vernos obligados a vender nuestras acciones en un mal momento. Por eso tenemos que ser conscientes del riesgo que tomamos y qué porcentaje de nuestro capital estamos dispuestos a destinar en este instrumento. Ahora pasemos a los ETFs. Un ETF es un activo que cotiza en bolsa y que replica el valor de otro activo o de un conjunto de activos. Es decir, para pasarlo a limpio y que se entienda, yo a través de un ETF puedo invertir en el precio del oro, de la plata, del petróleo o de un conjunto de empresas. O sea, cuando hablamos de un ETF estamos hablando de forma directa de ese activo que representa. Si invertimos en el ETF que representa el oro, estamos invirtiendo en oro. Punto. Los ETFs tienen diferentes categorías o naturalezas, entre los que tenemos ETFs de índices y de commodities. Entre los ETFs de commodities tenemos opciones como petróleo, soja,
oro, que si somos conocedores del mercado internacional sobre estos rubros, tenemos un valor agregado enorme y vamos a poder aprovechar los movimientos de precios con un buen timing. Entre los ETFs de índices tenemos el SP 500, que es el ETF índice insignia de Estados Unidos. Invirtiendo en este ETF, estamos invirtiendo en las 500 empresas más grandes del mercado estadounidense y representa un promedio de la rentabilidad del mercado bursátil de ese país. Esta es una muy buena opción para empezar a invertir en activos de renta variable, ya que conseguimos una muy buena diversificación rápidamente, es muy sencillo y da muy buenos resultados. Como podemos ver, en los últimos 10 años dio una rentabilidad de 175% en dólares, dando un promedio de 10-15% anual de rentabilidad. Además, de los últimos 14 años, solo dos fueron negativos, y los años positivos llegaron a rentabilidades de hasta 30%. Esto invirtiendo solo en un activo, que es el SP 500. Como le dije, un ETF que representa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Bueno, ahora hay un tema, un problema para resolver, que nos resuelve los CDRs. Estando en Argentina, podemos invertir en empresas del país. Sí, pero ¿cómo hacemos para comprar acciones o ETFs del mercado internacional como el estadounidense? Bueno, para resolver ese problema tenemos justamente los CDRs. El CDR es un instrumento que representa activos del extranjero y los cotiza en el mercado local en pesos, aunque en algunos casos también se pueden comprar en dólares. Pero si los compro en pesos, ¿no se me va a devaluar contra el dólar? Y acá está la otra gran ventaja, y es que estos activos se van a mover de la misma manera que lo hace su contraparte en dólares en Estados Unidos. Así que, si bien lo compramos en pesos, vamos a tener la misma rentabilidad como si lo hubiéramos comprado en dólares. Ahora, para esto, los CEDARs tienen un ratio, y ese ratio o ratio es saber cuántas acciones originales representa el CEDAR que tengo. Un CDR puede representar una fracción de la acción original o a veces puede representar varias acciones. Y eso va a depender del CDR en particular. Si buscamos en internet Banco Comafi programas CDRs e ingresamos a la página de Banco Comafi que nos aparece, vamos a ver estos ratios que nos sirven para saber cuántos CDRs van a representar una acción en Estados Unidos, en el caso de cada acción y CDR. Viendo esta tabla, vamos a ver en la tercera columna que nos aparecen dos números separados por dos puntos. El número de la izquierda de este ratio nos dice cuántos CDRs necesitamos para conseguir la cantidad de acciones que nos dice el número de la derecha. Por ejemplo, el primer caso de esta tabla de la empresa TESM, el ratio nos dice que necesitamos 10 CDRs para tener una acción original de Estados Unidos. Y ahora seguramente me van a preguntar, Franco, ¿y esto para qué me sirve? Y la respuesta es que si en algún momento se llegan a abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos y quieren pasar todos sus CEDARs a acciones en su cuenta en el exterior, van a poder hacerlo sin problema alguno, sin realizar ningún tipo de venta ni compra extra, usando este ratio de CEDARs y hablando con su broker local y extranjero. Bueno, quería hacer además una mención especial y solo el paso de las criptomonedas. Si bien este mercado es súper amplio y se podría hacer un programa completo sobre este tema, quería solo nombrarlo para que sepan y recuerden que existe. Y este mercado es el que más rentabilidad está dando en los últimos años. Y obvio también el de mayor volatilidad de todos. Aunque también hay opciones de compra criptos que equivalen uno a uno con el dólar y pueden darte rentabilidades fijas como un plazo fijo del 6 al 10% anual. Pero bueno, no quiero meterme mucho más en el tema. Como digo, podríamos estar todo el día y acá solo quería nombrarlo. El último instrumento que quería traer acá es este, los fondos comunes de inversión. Si recién empezamos a invertir, solemos encontrarnos con una gran cantidad de opciones que muchas veces nos abruman. Y es por esto que los fondos comunes de inversión se presentan como una herramienta válida para empezar a invertir en diferentes instrumentos, eligiendo ciertas características según nuestro perfil y objetivos.
Estas son carteras de activos financieros conformadas por el capital aportado por los inversores y administrada por especialistas en inversiones y finanzas, regulados y matriculados por las entidades correspondientes del mercado argentino. Estos fondos invierten en diferentes activos dependiendo del objetivo de inversión, pudiendo ser fondos de renta fija o renta variable, de perfil conservador, moderado o arriesgado. Esta es una de las características más interesantes de los fondos, ya que podemos buscar el que más se alinee con nuestros objetivos de inversión. Los fondos más conservadores cuentan con una mayor proporción del capital invertido en renta fija de alta calificación, mientras que los más agresivos suelen tener mayor cantidad de renta variable y deuda más riesgosa. Además, también existen los fondos comunes de inversión de liquidez inmediata, los que nombré en la clase anterior, los T más cero, que tienen prácticamente las mismas características de las cuentas remuneradas y los pueden ser de altísima utilidad para los fondos de emergencia. Bueno, ahora sí tenemos todos los conocimientos generales para empezar a hacer nuestra primera inversión. Para eso vamos a tener que elegir un broker donde invertir, ver nuestro perfil de riesgo y elegir en qué activos invertir. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase, que va a ser presencial en el Club Recreo. Así que ahí los espero.